pero nos falta ver cómo es que el campo electromagnético, digamos que transporta la energía o consume la energía en el espacio. Entonces, digamos que para poder empezar a distinguir o a tener mejor conocimiento físico de lo que pasa, debemos distinguir dos tipos de campos vectoriales que existen. Hay unos campos que se conocen como campos irrotacionales y otros que se conocen como campos solenoidales. Los campos irrotacionales, o esa definición de campo irrotacional, ambas definiciones son definiciones matemáticas, ¿cierto? No implican, digamos que consecuencias desde la física, pero es definiciones matemáticas. Un campo irrotacional lo que informa es que es un campo donde cuando le aplicamos la operación de rotacional, esa operación es igual a cero, ¿cierto? El resultado de esa operación es igual a cero. Eso quiere decir también que cuando se analiza la circulación de ese campo vectorial a través de una curva cerrada, esa circulación es igual a cero y como consecuencia, físicamente quiere decir que ese campo es conservativo, que no está ejerciendo trabajo al desplazarse por esa curva. No va a hacer que haya una pérdida de energía al moverse por esa curva. Pero desde el concepto físico, un campo irrotacional quiere decir que cuando yo coloco una partícula en el interior de ese campo, una partícula que puede interactuar con ese campo y que empieza a interactuar con ese campo, esa partícula no va a experimentar rotaciones sobre su propio eje, ¿cierto? No va a generar ningún tipo de rotación en su, digamos que en su movimiento. Lo único que va a experimentar son fuerzas dadas por la atracción o la repulsión debido al campo vectorial existente en el espacio. Cuando un campo es irrotacional, digamos que ese campo vectorial existe en potencia en un campo escalar. ¿Sí? Es decir, yo puedo obtener ese campo vectorial a partir de la operación gradiente de un campo escalar que contenga ese campo vectorial. Entonces, de ahí es donde viene esa operación de que hay ciertos campos que cuando su rotacional es igual a cero, se pueden definir como menos el gradiente de otra función. Es el caso, por ejemplo, del campo eléctrico, ¿cierto? Bajo ciertas condiciones, a nosotros en física nos enseñan que E es igual a menos el gradiente del potencial, ¿cierto? Que este potencial lo conocemos como el voltaje, ¿cierto? El potencial eléctrico. Entonces, bajo ciertas condiciones especiales, esta ecuación se cumple, ¿cierto? ¿Eso cuándo ocurre? Cuando E es un vector irrotacional o es conservativo. ¿Y eso cuándo ocurre? Cuando, por ejemplo, el rotacional de E, ¿cierto?, que está definido por la segunda ecuación, cuando este segundo término se hace cero, es decir, cuando no existe campo magnético que varíe en el tiempo, o cuando el sistema es estacionario, este campo eléctrico se vuelve un campo conservativo, se vuelve un campo irrotacional y por tanto, este puede ser derivado a partir de una función de potencial eléctrico. ¿Sí? El otro tipo de campo es el campo solenoidal. El campo solenoidal es un campo que informa desde el punto de vista matemático. Miren que estamos hablando de operaciones matemáticas. En el irrotacional hablamos de rotacional y en el solenoidal estamos hablando de divergencia. Este campo dice que la divergencia, al aplicarle la divergencia a ese campo, siempre dará cero. O sea,
ese campo no posee ni fuentes ni sumideros. O sea, no hay un punto que dé origen a ese campo diferente a un punto que dé final, ¿cierto? No hay como que una relación así del campo vectorial, sino que tanto el punto de origen funciona como sumidero. En este caso, quiere decir que cualquier superficie que encierre este campo, el flujo neto a través de esa superficie va a ser cero, ¿cierto? El caso que veíamos de las dos ecuaciones de flujo de Maxwell, ¿cierto? La ecuación 1 y la ecuación 3. Ahí, esperen, yo borro esta partecita. Entonces ahí, por ejemplo, nos dice que la divergencia de ese campo es igual a cero, es decir, que ese campo siempre va a ser circulatorio, va a ser un campo que la partícula que se coloque en este punto va a experimentar una fuerza circulatoria, le empieza a dar una especie de fuerza de vórtice al movimiento de esa partícula. Quiere decir también que todas las líneas de fuerza de ese campo se cierran, o sea, no hay un origen concreto ni un un origen ni un punto de fin diferente, sino que todos los puntos de origen se comportan como si fueran los puntos de fin, ¿cierto? Entonces todas las líneas de campo en este campo siempre van a tener unas trayectorias cerradas. No es como el caso de este I rotacional, que miren que se observa un origen y todas las líneas de campo se desprenden de él. En este caso, todas vuelven al origen. Entonces, como consecuencia de esto, quiere decir que R, el vector R, existe en potencia en un campo vectorial, del cual al aplicar el rotacional a ese campo vectorial se puede encontrar R. Este es el caso, por ejemplo, de la cuarta ecuación, ¿cierto? En el cual nos dice que la divergencia de B es igual a cero. Entonces B se puede expresar como el rotacional de una función de potencial vectorial magnético que se conoce como A sub m o potencial vectorial magnético. Este potencial vectorial magnético aporta energía cuando el campo eléctrico no es conservativo, ¿cierto? Cuando hay una variación del campo magnético en el tiempo, en esta parte de acá aparece este término. Entonces, digamos que esto se convierte en esto, en un rotacional más la derivada de un rotacional de A sub m con respecto al tiempo. Entonces podemos juntar estos dos rotacionales, entonces ya podemos decir que el rotacional el rotacional de tanto E como la derivada del A sub m con respecto al tiempo, esto es igual a cero. Entonces miren que lo que ya se vuelve irrotacional es esta suma como tal, ¿cierto? La suma de E y el cambio en el potencial vectorial magnético con respecto al tiempo. Esta combinación de estos dos campos vectoriales es la que se vuelve irrotacional, se vuelve conservativa y por tanto estas dos se pueden expresar como el gradiente de una función de potencial eléctrico. Ese es el caso más general de la definición de potencial eléctrico. El potencial eléctrico produce tanto campo eléctrico como variaciones en el campo magnético.
variaciones en el potencial magnético. Entonces, ¿qué pasa? En la naturaleza, por lo general, de forma matemática y física se estudian estos dos tipos de campos de manera separada, ¿cierto? Por la facilidad que ofrece entender las propiedades de ser irrotacional y de ser solenoidal por separado. Pero en la naturaleza estos dos campos coexisten entre sí. Hay uno de ellos da origen a los fenómenos de flujo, que es este campo irrotacional, y otro da origen a los fenómenos de vórtice, es el campo solenoidal. Imaginémonos, por ejemplo, el caso de un río que circula, que circula por una corriente, ¿cierto? Un río. Cuando nosotros vemos el río y empezamos a analizar, el río como tal es un campo de fuerzas que hacen que las partículas de agua se desplacen a través del flujo. Pero si vemos en detalle lo que está ocurriendo en el río, podemos observar tanto fenómenos de flujo, las partículas de agua moviéndose en la dirección del río, como fenómenos rotacionales o fenómenos de vórtice. En ciertas zonas podemos ver cómo se forman algunos vórtices en el agua y que luego desaparecen y se convierten en flujo, y ese flujo se vuelve y desaparece y se convierte en vórtices, y así pues la naturaleza de, en todo lo que definen los fenómenos presenta ambos comportamientos, ¿cierto? De igual manera en el aire, ¿cierto? Digamos que el aire, el viento, cuando se mueve es por efecto de un campo de velocidades que en los diferentes puntos del aire aparecen diferentes fuerzas, ¿cierto? Y nosotros observamos que en la atmósfera aparecen fenómenos de flujo, como que las nubes se van desplazando de manera tranquila en el aire, pero también hemos visto que hay fenómenos de vórtice, ¿cierto? Huracanes, tornados que aparecen en ciertas zonas geográficas que hacen que el campo de velocidades en el espacio cambie, y que hace que las partículas que están en ese campo presenten esos fenómenos. Entonces, resulta que un vector se puede definir tanto por sus componentes de flujo como por sus componentes de rotación. Es decir, se puede definir por sus componentes por sus componentes irrotacionales y sus componentes solenoidales. Entonces, bajo ciertas condiciones, Helmholtz describió un teorema en el cual esto es válido para los campos vectoriales continuos. Campo vectorial continuo requiere que ese campo sea finito, o sea, que su valor no tienda a infinito cuando la distancia a la cual se está midiendo tiende a infinito. Esta es pues una definición que es un poquito difícil de entender, pero está muy relacionada con ese número r al cuadrado que aparece en las definiciones de los campos gravitacional, del campo eléctrico y del campo magnético. Quiere decir que ese campo no va a obtener energía infinita cuando se está propagando hasta un punto infinito, sino que va a ir decayendo de manera progresiva. Entonces, al poder definir ese campo vectorial en sus componentes rotacional y solenoidal, es posible encontrar las funciones de ese campo mediante potenciales tanto escalar como vectorial. Ese campo escalar va a estar relacionado con los fenómenos de flujo que aparecen en el sistema, y el campo vectorial va a estar el potencial vectorial está relacionado con los fenómenos de rotación que aparecen en el sistema. Es el caso, por ejemplo, de lo que les estaba mostrando ahorita, de los orígenes de campo eléctrico y magnético a partir de potenciales. El campo magnético, al ser un campo solenoidal, tiene su origen en un campo vectorial, en un potencial vectorial, perdón. Y en el caso del campo eléctrico, bajo ciertas condiciones se puede comportar como irrotacional
pero de manera general, la combinación del campo eléctrico y magnético sí se puede considerar irrotacional, es decir, esa variación del potencial magnético se puede considerar irrotacional. Por tanto, el campo eléctrico puede verse como una consecuencia de un potencial escalar eléctrico y de un potencial vectorial magnético.